Hola, bienvenidos a otro Viernes Literario. ¿Alguna vez se han preguntado qué se siente vivir en un país que está en guerra? ¿Alguna vez se han preguntado qué significa convivir cercano a un político que internacionalmente es visto como un dictador? Pues esas respuestas nos las responde Ligia Urroz con su libro Somoza. Voy a empezar a hablar un poco de la autora, de lo poco que sé. Lo primero que tengo que decir es que a Ligia yo la conocí por las benditas redes sociales. Me encontré con su cuenta en Twitter, la empecé a seguir y me puedo dar cuenta que es una mujer muy interesante que ya ha escrito antes otras novelas. Su última novela publicada en el 2017-18 se llama La Muralla y también entiendo que es rockera y al parecer es una mujer bastante multidisciplinaria. ¿Y de qué va el libro? El libro empieza narrando a Ligia y su hermana y su familia cercano a este personaje Anastasio Somoza, un presidente nicaragüense que en este país centroamericano la familia Somoza era una especie de caciques, el típico país donde el papá heredaba el poder al hijo y luego al tío y luego el tío se lo regresaba al hijo. Entonces digamos que la familia Somoza ya había gobernado Nicaragua por muchos años. Y el libro nos ubica en los años 70, en los 1970, en donde llega al poder Anastasio Somoza y resulta que la familia de Ligia es cercana a la familia a este presidente pseudo dictador, ¿no? Entonces la historia nos empieza a contar Ligia cómo era convivir de forma cercana con Somoza. Nos platica cómo era visitar, por ejemplo, las casas de campo o las casas de playa, cómo era viajar en los carros del presidente. Nos muestra un presidente que nos muestra la parte humana de este presidente, de cómo las mimaba. Por una de las cosas que platica Ligia es que les ponían cinito, ¿no? Somoza cuando las invitaba a su casa, les ponía el cine y era muy usual que vieran películas, como las tardes en la piscina, en la playa. Entonces nos platican este lado humano de Anastasio Somoza y obviamente nos platica cuál es la versión de él, y nos platica que su visión y su versión de político era, en aquel entonces en Centroamérica había una lucha muy fuerte entre el comunismo y el capitalismo, ¿no? Entonces Anastasio Somoza tenía el respaldo de Estados Unidos y digamos, él y su familia querían conservar en Nicaragua el régimen capitalista, y nos empieza entonces a mostrar cómo la guerra era algo que se veía lejano. Empieza la guerra, empieza a platicar cómo los sandinistas, que es la parte comunista, se empezaban a organizar en países que eran vecinos, ¿no? En Costa Rica, en Guatemala o pues, obviamente en Cuba. Y entonces cuando empieza el libro vemos a una figura de Anastasio Somoza muy cercano, y la guerra está muy lejos, se ve allá lejos en las fronteras, como que quieren empezar a entrar al país. Y conforme va avanzando el libro y conforme va avanzando la historia, esa guerra que aparentemente está lejana, vemos cómo cada vez se ve más cerca y más cerca y más cerca y más cerca. Y empieza la guerra a llegar a un momento en donde literalmente llega al vecindario de Managua, a unas casas de donde vivía la familia de Ligia. Y entonces ahí el libro se vuelve espectacular porque Ligia hace un grandísimo trabajo narrativo, porque literalmente nos pone en la escena y nos hace vivir lo que es dormir con el sonido de la metralla, lo que es escuchar
estallidos, cómo pasaban los aviones, cómo bombardeaban, cómo el ejército sandinista, y hay una anécdota increíble en el libro, muy fuerte, de cómo es cuando Ligia está frente a frente con un guerrillero sandinista y cómo fue el impacto de tenerlo frente a frente. Cuando, insisto, la guerra ya está a la puerta de su casa. Y bueno, curiosamente la guerra ya está ahí y cercana a su casa, y el personaje entonces que está lejos y se aleja de la historia es el de Somoza. Y porque lo vemos a un presidente que le retiran el apoyo de Estados Unidos y por lo tanto se empieza a debilitar. Militarmente, políticamente, empieza a ser un presidente débil, endeble, y por lo tanto, y por la misma guerra, se empieza a distanciar de la familia de Ligia. Y entonces sucede algo bien interesante en el libro, y Ligia nos lo platica, y es cómo conforme Somoza va perdiendo poder y conforme empiezan a correr noticias, sobre todo en el extranjero, en donde hablan de que Somoza era un dictador, un torturador, un abusador, un dictador despiadado. Y entonces Ligia nos dice, pues es que esa no es la imagen que yo tengo de él. Yo crecí con otra imagen de esta persona. Y al enterarse y al empezar a descubrir este perfil o estas cosas que se dicen de él, empieza a poner distancia. Y empieza a poner distancia también porque ella ya vive la guerra que están librando en su país. Entonces eso le hace replantearse mucho sobre con qué figura y con qué imagen se quiere quedar de este personaje. Y bueno, pues finalmente Somoza se va diluyendo, va quedando lejano en la historia, y finalmente el libro termina platicándonos cómo Ligia y su familia tienen que finalmente abandonar el país porque la situación de guerra era ya insostenible, y cómo finalmente llega a México. Somoza nos lleva a Centroamérica, nos lleva por un viaje espectacular por Nicaragua, por Managua y por muchas ciudades centroamericanas, sobre todo nicaragüenses. Y lo más importante y lo que para mí es más valioso es que es un viaje que nos lleva de la mano a través de la mirada de una niña inocente que le toca vivir los estragos de la guerra. Somoza, de Eligio Ross, una gran lectura, no se la pierdan. Y bueno, pues si les gustó esta reseña, denme like, síganme en redes sociales, compartan mi reseña, y aquí nos vemos el próximo viernes literario. Hasta luego.